Sí, pues vamos a, yo creo que sí se está escuchando, vamos a iniciar, ¿no? Sobre este tema. Realmente estos textos yo los leí hace como 10 años, en el 2013, si no mal recuerdo, y pues los dejé, digamos que de leer en ese momento, o sea, obviamente seguí leyendo, pero ya no, dejé de lado estos textos de Gramsci y ya con la intención de una formación política, me vino a la mente retomarlos, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo iniciamos a hacer una formación política? Eh, ¿Cuál sería el primer texto? ¿Cuál sería el segundo? La verdad es de que mucha gente no se pone de acuerdo porque no hay algo determinado o estructurado de cómo hacer una formación política. Eso es una realidad, ¿no? Cuando queremos iniciar, pues nos topamos con que la gente pues está en sus vidas, actividades, trabajos, familia, y pues deja de último algo que no le va a retribuir, ¿no? En una cuestión económica. O sea, lo deja de último porque dice, bueno, pues esto no me está dejando nada, económicamente hablando. Entonces ya estamos en esa vorágine de acontecimientos donde realmente no hay una manera de replantearnos un círculo de estudio, ¿no? Sin embargo, se intentan hacer, llega gente, se emociona un día, 2 días, un mes quizás y se va. Entonces lo que estamos tratando de hacer es leer estos textos, invitarlos a los demás a participar y que nos ayuden, ¿no? Realmente los que se quieran sumar, compartir información. Entonces voy a iniciar, ¿no? Con el texto que es de Gramsci. Aquí lo que voy a hacer, no sé si se puede compartir pantalla aquí, a ver. Sí, vamos a ver, presentar ahora, dice sí. A ver, vamos a iniciar. Aquí está. Entonces vamos a ver si se puede, si se ve. Sí, vamos a esperar que se presente. Ya se está viendo. Vamos a ver si se ve, si no se ve, pues ya valimos. Es la primera vez. Ya hay fallas técnicas. Pero vamos a leer. Necesidad, a ver. Quiero que se vea en el Facebook. A ver. En Meet ya se ve. Ya se ve, ya se está viendo. Y voy a esperar. Ahí está, ya se ve. Entonces tenemos necesidad de una preparación ideológica de la masa de Antonio Gramsci. Es un texto de 1900, se publicó en 1925, pero se ha de haber escrito en los años 20, más o menos. Nos dice, desde hace casi 50 años, el movimiento obrero revolucionario italiano ha caído en una situación de ilegalidad o de semi-ilegalidad. La libertad de prensa, el derecho de reunión, de asociación, de propaganda, han sido prácticamente suprimidos. La formación de los cuadros dirigentes del proletariado no puede realizarse, pues por la vía y con los métodos que eran tradicionales en Italia hasta 1921, los elementos obreros más activos son perseguidos, son controlados en todos sus movimientos, en todas sus lecturas. Las bibliotecas obreras han sido incendiadas o eliminadas de otra manera. Las grandes organizaciones o y las grandes acciones de masa ya no existen o no pueden organizarse. Los militantes no participan plenamente o solo en medida muy limitada en las discusiones y en el contraste de ideas. La vida aislada
o las reuniones irregulares de pequeños grupos clandestinos, el hábito que puede crearse en una vida política que en otros tiempos parecía excepción. Suscitan sentimientos, estados de ánimo, puntos de vista que son con frecuencia erróneos e incluso a veces morbosos. Y ese es el primer párrafo del texto de Antonio Gramsci, que nos habla de, obviamente, de la situación, ¿no?, que se estaba viviendo contra el fascismo italiano, o con esas dos fuerzas, ¿no?, que se estaban encontrando. Por un lado, el avance de la Unión Soviética o de la revolución bolchevique, y por el otro lado el fascismo, ¿no?, que en Italia iba tomando fuerza, y en el cual Antonio Gramsci pues fue una víctima de esos acontecimientos, y también nos narró quizás cómo lo vivía el movimiento obrero, una situación de ilegalidad en la que muchos, y voy a decir muchos, no han estado, ¿no?, porque no les ha tocado vivir esos tiempos, a otros sí, pero el texto es interesante, de entrada es interesante. Los nuevos miembros que el partido gana en tal situación, evidentemente hombres sinceros y de vigorosa fe revolucionaria, no pueden ser educados en nuestros métodos de amplia actividad, de amplias discusiones, del control recíproco que es propio de los periodos de democracia y de legalidad. Se anuncia así un periodo muy grave, la masa del partido habituándose en la ilegalidad, a no pensar en otra cosa que en los medios necesarios para escapar del enemigo, habituándose a ver posible y organizable inmediatamente solo acciones de pequeños grupos, viendo cómo los dominadores aparentemente habían vencido y conservan el poder con el empleo de minorías armadas y encuadradas militarmente. Se aleja insensiblemente de la concepción marxista de la actividad revolucionaria del proletariado, y mientras parece radicalizarse por el hecho de que a menudo se anuncian propósitos extremistas y fases sanguinolentas, en realidad se hace incapaz de vencer al enemigo. Y vamos a seguir leyendo. La historia de la clase obrera, especialmente en la época que atravesamos, muestra cómo este peligro no es imaginario. La recuperación de los partidos revolucionarios tras un periodo de ilegalidad se caracteriza con frecuencia por un irrefrenable impulso a la acción, por la ausencia de toda consideración de las relaciones reales de las fuerzas sociales, por el estado de ánimo de las grandes masas obreras y campesinas, por las condiciones del armamento, etc. Así, a menudo ha ocurrido que el Partido Revolucionario se ha hecho destrozar por la reacción aún no disgregada y cuyas reservas no habían sido debidamente justipreciadas. Entre la indiferencia y la pasividad de las amplias masas, que después de todo periodo reaccionario se vuelven muy prudentes y son fácilmente presa del pánico cada vez que se amenaza con la vuelta a la situación de la que acaban de salir. Y aquí vamos a comentar algo porque es muy importante lo que está diciendo Antonio Gramsci, y lo podemos extrapolar quizás a la situación actual, ¿no? Sobre todo la parte final donde dice que las masas se vuelven, durante un periodo reaccionario, las masas se vuelven muy prudentes y que son fácilmente presa del pánico cada vez que se amenaza con la vuelta a la situación de la que acaban de salir. Entonces, interesante, ¿no? Hasta ahí es interesante el texto, pero también hay otra parte que leí que les iba a comentar. De hecho, el del partido
ilegalizado o en la ilegalidad, habituándose, ¿no? A actuar solamente para escapar al enemigo y no realizando ninguna otra acción, simplemente como un animal, ¿no? Digamos que lo está persiguiendo otro animal que se lo va a devorar, ¿no? Quizás esa pudiera ser la analogía más exacta, ¿no? De lo que nos está narrando o, no, o escribiendo ahí Antonio Gramsci. Pero voy a continuar. Es difícil en líneas generales que tales errores no se cometan. Por eso el partido tiene que preocuparse de ello y desarrollar una determinada actividad que especialmente tienda a mejorar su organización, a elevar el nivel intelectual de los miembros que se encuentren en sus filas en el periodo del terror blanco y que están destinados a convertirse en el núcleo central y más resistente a toda prueba y a todo sacrificio del partido, que guiará la revolución y administrará al Estado proletario. Esto es fundamental, ¿no? Lo que acaba de decir Antonio Gramsci es fundamental. Dice que aquí elevar el nivel intelectual de los miembros que se encuentren en sus filas, crear un núcleo central resistente a toda prueba y a todo sacrificio, ¿no? Esta parte se le olvida a los movimientos que llegan a veces al gobierno, ¿no? Estamos hablando de las izquierdas electorales, izquierdas electorales en Latinoamérica. Puede pasar en el mundo también, pero vamos a hablar de Latinoamérica, que es el ejemplo que más nos atañe y que tenemos más cerca. Pues lo vemos, ¿no? Como quizás la parte de elevar el nivel intelectual de los miembros se olvida. Y luego voy a hacer una reflexión sobre eso. Pero vamos a continuar. El problema parece así más amplio y complejo. La recuperación del movimiento revolucionario y especialmente su victoria lanzan hacia el partido una gran masa de nuevos elementos. Estos no pueden ser rechazados, especialmente si son de origen proletario, ya que precisamente su adhesión es uno de los signos más reveladores de la revolución que se está realizando. Pero el problema que se plantea es el de impedir que el núcleo central del partido sea sumergido y disgregado por la nueva arrolladora ola. Todos recordamos lo que ha ocurrido en Italia después de la guerra en el Partido Socialista. El núcleo central, constituido por camaradas fieles a la causa durante el cataclismo, se restringe hasta reducirse a unos 16.000. En el Congreso de Liorna estaban representados 220.000 miembros, es decir, que existían en el partido 200.000 adherentes después de la guerra, sin preparación política, ayunos o casi de toda noción de doctrina marxista, fácil presa de los pequeños burgueses declamadores y fanfarrones que constituyeron en los años 1919 a 1920 el fenómeno del maximalismo, ¿no? Y no carece de significado que el actual jefe del Partido Socialista y director de Avanti sea el propio Prieto Neni, entrado en el Partido Socialista después de Liorna, pero que resume y sintetiza en sí mismo toda la debilidad ideológica y el carácter distintivo del maximalismo de la posguerra. Sería realmente delictivo que en el Partido Comunista se verificase con respecto al periodo fascista lo que ha ocurrido en el periodo socialista respecto al periodo de la guerra. Pero esto sería inevitable si nuestro partido no tuviera una línea a seguir también en este terreno, si no procurase a tiempo reforzar ideológica y políticamente sus actuales cuadros y sus actuales miembros, para hacerlos capaces de contener
y encuadrar masas aún más amplias sin que la organización sufra demasiadas sacudidas y sin que la figura del partido sea cambiada. Y dice, hemos planteado el problema en sus términos prácticos más inmediatos, pero tiene una base que es superior a toda contingencia inmediata. Nosotros sabemos que la lucha del proletariado contra el capitalismo se desenvuelve en tres frentes: el económico, el político y el ideológico. La lucha económica tiene tres fases de resistencia contra el capitalismo. Esto es la fase sindical elemental, de ofensiva contra el capitalismo para el control obrero de la producción, eso es muy importante, de lucha para la eliminación del capitalismo a través de la socialización. También la lucha política tiene tres fases principales: lucha para contener el poder de la burguesía en el Estado parlamentario, es decir, para mantener o crear una situación democrática de equilibrio entre las clases que permita al proletariado organizarse y desarrollarse; lucha por la conquista del poder y por la creación del Estado obrero, es decir, una acción política compleja a través de la cual el proletariado moviliza en torno a sí todas las fuerzas sociales anticapitalistas, en primer lugar la clase campesina, y las conduce a la victoria, fase de la dictadura del proletariado organizado en clase dominante, para eliminar todos los obstáculos técnicos y sociales que se interpongan a la realización del comunismo. Hasta aquí lo fundamental, yo creo, es esta parte. Y son tres frentes: el económico, el político y el ideológico de lucha. Y los movimientos de izquierda electoral o los partidos de izquierda electoral que han llegado al gobierno en América Latina, yo creo que se quedan acá, en el económico y el político. Y se olvidan un poco del ideológico. Entonces ahí es donde las capas reaccionarias pues se van con todo, y pequeña burguesía, como decía también el texto de Gramsci, aprovechan esa falta de nivel ideológico o preparación ideológica para ganar adeptos a causas que son contrarias al mismo pueblo, ¿no? O proletariado en este caso. La lucha económica no puede separarse de la lucha política, y ni la una ni la otra pueden ser separadas de la lucha ideológica. Eso es fundamental. En su primera fase sindical, la lucha económica es espontánea, es decir, nace ineluctablemente de la misma situación en la que el proletariado se encuentra en el régimen burgués. Pero no es por sí misma revolucionaria, es decir, no lleva necesariamente al derrocamiento del capitalismo, como han sostenido y continúan sosteniendo con menor éxito los sindicalistas. Tanto es verdad que los reformistas y hasta los fascistas admiten la lucha sindical elemental, y más bien sostienen que el proletariado como clase no debiera realizar otra lucha que la sindical. Los reformistas se diferencian de los fascistas solamente en cuanto sostienen que si no el proletariado como clase, al menos los proletarios como individuos ciudadanos, deben luchar también por la democracia burguesa. En otras palabras, luchar solo para mantener o crear las condiciones políticas de la pura lucha de resistencia sindical. Puesto que la lucha sindical se vuelve un factor revolucionario, es menester que el proletariado la acompañe con la lucha política. Es decir, que el proletariado nunca lleva a la clase obrera más allá de los límites de la democracia burguesa existente. Es necesario el elemento conciencia, el elemento ideológico, es decir, la comprensión de las condiciones en que se lucha, de las relaciones sociales en que vive el obrero, de las tendencias fundamentales que operan en el sistema de estas relaciones.
del proceso de desarrollo que sufre la sociedad, por la existencia en su seno de antagonismos irreductibles, etc. Los tres frentes de la lucha proletaria se reducen a uno solo. Para el partido de la clase obrera, que lo es precisamente porque asume y representa todas las exigencias de la lucha general, ciertamente no se puede pedir a todo obrero de la masa tener una completa conciencia de toda la compleja función que su clase está resuelta a desarrollar en el proceso de desarrollo de la humanidad, pues eso hay que pedírselo a los miembros del partido. Aquí ya lo moví, a ver, un segundito. Y no se puede proponer antes de la conquista del Estado modificar completamente la conciencia de toda la clase obrera. Sería utópico, porque la conciencia de la clase como tal se modifica solamente cuando ha sido modificado el modo de vivir de la propia clase. Esto es, cuando el proletariado se convierte en clase dominante, tenga a su disposición el aparato de producción y de cambio y el poder estatal. Eso es fundamental, ¿eh? Pero el partido puede y debe en su conjunto representar esta conciencia superior. De otro modo, aquel no estaría a la cabeza, sino a la cola de las masas. No las guiaría, sino que sería arrastrado. Por ello, el partido debe asimilar el marxismo y debe asimilarlo en su forma actual como leninismo, ¿no? La actividad teórica en la lucha en el frente ideológico se ha descuidado siempre en el movimiento obrero italiano. En Italia el marxismo, por influjo de Antonio Labriola, ha sido más estudiado por los intelectuales burgueses para desnaturalizarlo y adecuarlo al uso de la política burguesa que por los revolucionarios. Así hemos visto en el Partido Socialista Italiano convivir juntas pacíficamente las tendencias más dispares. Hemos visto cómo opiniones oficiales del partido, hemos visto como opiniones oficiales del partido las concepciones más contradictorias. Nunca imaginó la dirección del partido que para luchar contra la ideología burguesa, para liberar a las masas de la influencia del capitalismo, fuera menester ante todo difundir en el partido mismo la doctrina marxista y defenderla de toda contrafracción. Esta tradición por lo menos no ha sido interrumpida de modo sistemático y con una notable actividad continuada. Se dice, sin embargo, que el marxismo ha tenido mucha suerte en Italia y en cierto sentido esto es cierto. Pero también es cierto que tal fortuna no ha ayudado al proletariado, no ha servido para crear nuevos medios de lucha, no ha sido un fenómeno revolucionario. El marxismo o algunas afirmaciones separadas de los escritos de Marx ha servido a la burguesía italiana para demostrar que por la necesidad de su desarrollo era necesario prescindir de la democracia, era necesario pisotear las leyes, era necesario reírse de la libertad y de la justicia. Es decir, se ha llamado marxismo por los filósofos de la burguesía italiana la comprobación que Marx ha hecho de los sistemas que la burguesía empleará sin necesidad de recurrir a justificaciones marxistas en su lucha contra los trabajadores. Y los reformistas, para corregir esta interpretación fraudulenta, se han hecho democráticos, se han convertido en los turiferarios de todos los santos consagrados del capitalismo. Los teóricos de la burguesía italiana han tenido la habilidad de crear el concepto de la nación proletaria y que la concepción de Marx debía aplicarse a la lucha de Italia contra los otros estados capitalistas, no a la lucha del proletariado italiano contra el capitalismo italiano. Los marxistas del Partido Socialista han dejado pasar sin lucha estas aberraciones, que fueron aceptadas por uno, Enrico Ferri,
que pasaba por un gran teórico del socialismo. Esta fue la fortuna del marxismo en Italia, que sirvió de perejil para todas las indigestas salsas que los más imprudentes aventureros de la pluma han querido poner en venta. Marxistas de esta guisa han sido Enrico Ferri, Guillermo Ferrero, Achille Loria, Paolo Orano, Benito Mussolini. Para luchar contra la confusión que se ha creado de esta manera, es necesario que el partido intensifique y haga sistemática su actividad en el campo ideológico, que se imponga como un deber de los militantes el conocimiento de la doctrina del marxismo-leninismo, al menos en sus términos más generales. Y vamos a ver, dice, nuestro partido no es un partido democrático, al menos en el sentido vulgar que comúnmente se le da a esta palabra. Es un partido centralizado nacional e internacionalmente. En el campo internacional nuestro partido es una simple sección de un partido más grande, de un partido mundial. ¿Qué repercusiones puede tener y ya ha tenido este tipo de organización? Que también es una necesidad de la revolución. La propia Italia se da una respuesta a esta pregunta, por reacción a la costumbre establecida por el Partido Socialista, en el que se discutía mucho y se resolvía poco, cuya unidad por el choque continuo de las fracciones, de las tendencias y con frecuencia de las camarillas personales, se rompía en una infinidad de fragmentos desunidos. En nuestro partido se había terminado con no discutir ya nada. La centralización, la unidad de dirección y unidad de concepción se había convertido en un estancamiento intelectual. A ello contribuyó la necesidad de la lucha incesante contra el fascismo, que verdaderamente desde la fundación de nuestro partido había ya pasado a su fase activa y ofensiva, pero contribuyeron también las errores concepciones del partido, tal como son expuestas en las tesis sobre la táctica presentadas al Congreso de Roma. La centralización y la unidad se concebían de modo demasiado mecánico. El comité central y más bien el comité ejecutivo era todo el partido en lugar de representarlo y dirigirlo. Si esta concepción fuera permanentemente aplicada, el partido perdería su carácter distintivo político y se convertiría, en el mejor de los casos, en un ejército, y un ejército de tipo burgués. Perdería lo que es su fuerza de atracción, se separaría de las masas. Y aquí vemos algo muy importante. Para que el partido viva y esté en contacto con las masas, es menester que todo miembro del partido sea un elemento político activo, sea un dirigente. Precisamente para que el partido sea fuertemente centralizado, se exige un gran trabajo de propaganda y de agitación en sus filas. Es necesario que el partido de manera organizada eduque a sus militantes y eleve su nivel ideológico. Centralización quiere decir especialmente que en cualquier lugar, que en cualquier situación, incluso en estado de sitio reforzado, incluso cuando los comités dirigentes no pueden funcionar por un determinado periodo o fueran puestos en condiciones de no estar relacionados con toda la periferia, todos los miembros del partido, cada uno en su ambiente, se hallen en situación de orientarse, de saber extraer de la realidad los elementos para establecer una orientación, a fin de que la clase obrera no se desmoralice, sino que sienta que es guiada y que puede aún luchar. La preparación ideológica de la masa es por consiguiente una necesidad de la lucha revolucionaria. Es una de las condiciones indispensables para la victoria. Y vamos a ver, aquí termina, sí, ¿no? Sí, aquí termina. Esto lo sacamos de Juventudes, un texto de Juventudes, formación juventudes.org.
El texto lo pueden ver en internet también. Y básicamente el texto es muy bueno. Yo creo que para iniciar un círculo pues, está perfecto, ¿no? Porque te transporta hacia lo que sería un partido sin preparación ideológica, ¿no? Entonces, yo ahí lo voy a cerrar, no me quiero alargar más, el texto es muy claro, es muy bueno, y ojalá hubiera llegado alguien, pues no avisé, ¿no? Entonces es complicado sin avisar, pero pues ya luego si nos ponemos de acuerdo puede llegar alguien y podemos discutir estos párrafos, estos textos